Gracias. Buenas noches. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante interesante y que además les gusta a todos y a todos les crea mucha duda, mucha preocupación. Y esto es hablar acerca de los regímenes societarios, tributarios y laborales. Entonces, para empezar de una vez, porque este tema sí nos ocupa la hora completa casi, empezamos que tenemos dos alternativas y vamos a empezar con la parte societaria. La primera es, podemos ser una persona natural con negocio o podemos ser una persona jurídica. Eso es algo que tenemos que decidir. Si somos una persona natural, somos nosotros el dueño o propietario. Es un negocio unipersonal. El gran problema acá es que la responsabilidad es ilimitada. O sea, no se separa el patrimonio personal y el patrimonio del negocio. La persona jurídica hay dos formas. Una es con un solo dueño, la otra es con más de un dueño, o sea, una sociedad. En la persona jurídica la responsabilidad sí es limitada, o sea, está separado el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Ahora, si ustedes eligen empezar como persona natural, tenemos el tema de, bueno, asumen ustedes todos los derechos y obligaciones, solo pueden crear un negocio unipersonal y el dueño es responsable de su manejo. Como les dije, la responsabilidad de un negocio unipersonal es ilimitada. O sea, ante deudas con terceros se responde no solo con los bienes del negocio, sino también con el patrimonio personal, terrenos, casas, electrodomésticos, medios de transporte, o sea, autos, etcétera, cuentas bancarias privadas, etcétera. El funcionamiento del negocio unipersonal depende de la vida del dueño o del propietario. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Las ventajas de ir como persona natural: es un negocio muy fácil de crear y liquidar. La unidad de mando y de acción es total. La flexibilidad de reacción es también total, es muy rápida. Y la cantidad de regulaciones que uno tiene que manejar es muy reducida. Las limitaciones, la primera, como les dije, es el capital, o sea, que es la responsabilidad que se extiende a todo el patrimonio de la persona. El capital es limitado, normalmente es una empresa chica, y cualquier problema del dueño, una enfermedad o un accidente, puede cortar las operaciones del negocio porque es la persona la que lo gestiona. Los derechos y obligaciones son de la persona. Ahora, si ustedes deciden ir como persona jurídica, pueden la opción de una sola persona como una empresa o como una persona jurídica unipersonal, o una sociedad de varias personas. La persona jurídica no tiene existencia física, pero sí existencia legal. Debe ser representada por una o más personas naturales. La persona jurídica tiene responsabilidad limitada.
Es decir, la empresa responde por las deudas y no son los socios quienes responden. No depende de la vida de sus fundadores. Y para constituirse como persona jurídica puede elegir una de 4 formas de organización empresarial. Ahorita vamos a ver, hay una individual y 3 colectivas o sociales. Los beneficios: puede participar en concursos públicos, puede ser proveedor de bienes y servicios del Estado. No tiene ningún tipo de limitación para realizar negocios con otras empresas o con el Estado para competir en el mercado nacional o internacional. Puede asociarse o formar consorcios empresariales. Este tema de consorcios empresariales es interesante porque a veces sucede que no cumplimos algunos requisitos para una licitación, nosotros como empresa de manera individual, pero asociándonos con otra empresa que forma un consorcio, sí lo cumplimos, y entonces se puede aprovechar eso y llegar a participar a veces en licitaciones y demás que no llegaríamos si estuviéramos solos. Tenemos más facilidad para acceder al sistema financiero formal. Existen programas de apoyo a la microempresa promovidos y ejecutados por el Estado. Es más, ahora en la pandemia ha habido el tema de Reactiva Perú. Existe una norma estatal que obliga a que un porcentaje de las compras estatales sea hecho a microempresas. Entonces, todo eso nos ayuda. En caso de que la empresa tenga pérdidas, la empresa responde solo frente a terceros por el valor del capital aportado, y los dueños de la empresa ven el resultado de su inversión a través de los resultados económico-contables. ¿Qué otra cosa tenemos? El capital social se puede ampliar o se puede disminuir en la medida en que ustedes lo manejen. Para constituirse requieren redactar la escritura pública ante el notario o ante la notaría, y esa escritura pública se eleva a registros públicos y con eso inscriben a la empresa. Debe tener un representante legal, que es la persona que tiene las atribuciones para representarla. Lo normal, un domicilio, se asigna un domicilio fiscal, que es donde nos van a ubicar como empresa. Va a tener un nombre, una denominación, que es el nombre legal, que se llama razón social, y un objeto social, o sea, ¿qué vamos a hacer? Un giro. ¿Ok? Y entonces, como persona jurídica, tenemos la opción de ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es la que es una sola persona. Una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es un modelo societario de 2 a 20 socios. Tenemos una sociedad anónima cerrada, que es un concepto muy parecido, y las sociedades anónimas en el resto de sus variedades,
que son la SA, o sea, la sociedad anónima y la sociedad anónima abierta. La empresa individual de responsabilidad limitada está constituida por la voluntad de una sola persona. El capital de la empresa es los bienes que van a estar a nombre de la empresa, que es del titular o dueño. La responsabilidad de la empresa se limita a ese patrimonio. La denominación va a ser cualquier nombre seguido de la indicación empresa individual de responsabilidad limitada o acompañado de la abreviatura EIRL. Por ejemplo, Gladys Echaíz, Moda Perú, EIRL. Cuando ustedes van a inscribir una empresa, y esto se da para los dos casos, tanto para las sociedades como para el individual, cuando van al notario, el notario hace una búsqueda en registros públicos para ver que el nombre de la empresa esté disponible, porque puede haber otra empresa con un nombre similar. Por ejemplo, voy a poner un caso súper genéricos. Una empresa que se llame Chocolates Sociedad Anónima Cerrada. Lo más probable es que ya alguien tenga una empresa que se llame Chocolates o Chocolate o cualquier variedad de lo mismo. Tengan en cuenta que a nivel de registros de marca, y eso lo podríamos conversar en cualquier momento, el análisis es todas las variaciones. O sea, yo pongo un nombre de una marca y lo registro y está registrado el nombre de la marca, sus aumentativos, disminutivos, plurales, singulares y demás. O sea, no van a permitir una empresa que tenga una denominación similar en esas variantes. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. En cuanto a la gestión de la empresa, el dueño de la empresa es el titular, que viene a ser el órgano máximo de la empresa, es el que toma las decisiones en la gestión. La gerencia es el órgano que tiene a su cargo la gestión diaria de la empresa. Es representada por o es nombrada por el titular. Lo normal es que como estas empresas son unipersonales, las gestione una misma persona, o sea, el mismo dueño. Y esto va a hacer de que esa persona lleve la denominación de titular gerente. Luego pasamos a ya los modelos donde hay sociedad, o sea, hay más de un accionista. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, que requiere 2 socios y no puede exceder de 20. Okay. Los socios normalmente tienen la preferencia para la adquisición de las aportaciones. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios. Para constituir la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación. Además, debe estar depositado en una entidad bancaria o financiera del sistema financiero nacional a nombre de la sociedad. La responsabilidad de los socios está limitada por el aporte efectuado, es decir, no responden personalmente con su patrimonio por las deudas u obligaciones de la empresa. La voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad. El estatuto determina la forma y manera como se expresa esta voluntad.
pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. Es una alternativa para empresas familiares. La denominación, la sociedad adoptará una denominación seguida de la indicación Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura SRL, por ejemplo, Gadis Echaíz y Hermanos SRL. ¿Qué órganos tiene esta empresa? Esta empresa tiene una junta general de socios, un gerente que es nombrado por la Junta General de Socios y es el que representa a la sociedad, y un subgerente, si es que lo quisiera, para que reemplace al gerente en caso de necesidad. La sociedad anónima cerrada, igual que la sociedad de responsabilidad limitada, el número de accionistas mínimo es de 2 y máximo de 20. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, también es igual, salvo que se disponga lo contrario. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso se suscriben íntegramente las acciones. En el anterior decía que tenían que estar pagadas hasta el 25%, en esto es íntegramente. La diferencia está en que en la de responsabilidad limitada, el capital que podría ser aportado hasta en un 25%, tiene que estar depositado en un banco íntegramente en efectivo. El capital social acá, que se conforma por los aportes, puede ser en bienes también o en efectivo. Pero en este caso tiene que estar suscrito y pagado al 100%. O sea, si bien puedo poner bienes, pero tengo que decir, si la empresa tiene un capital social de 10.000, tiene que haber 10.000 soles entre plata y bienes. No, bueno, por el tamaño, esta no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores, o sea, en la Bolsa de Valores de Lima. Y nació con la idea de ser el reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Se le considera una alternativa para empresas familiares. Y como todo, por desgracia, en nuestro país, que se convierte en temporal, se vuelve estable, al final se quedaron las dos: la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima Cerrada. Igual tomará una denominación seguida de la abreviatura SAC. Los órganos tienen una junta general de accionistas, que son representados todos los accionistas de la empresa. Puede o no tener un directorio. El directorio está conformado por un mínimo de 3 personas. Pero como les digo, es facultativo en el caso de la sociedad anónima cerrada. No es obligatorio como lo va a ser en la sociedad anónima o en la sociedad anónima abierta. Tiene un gerente que es el que le representa legalmente y puede tener un subgerente. Ahora vamos a hablar rápidamente, porque estos son modelos un poco más grandes y usualmente en el tamaño de nuestras empresas no los usamos. La sociedad anónima, básicamente la gran diferencia es que nace de 2 y puede llegar hasta 749. Es la gran, digamos, diferencia con la sociedad anónima cerrada. La otra diferencia es que en esta el directorio es obligatorio. Y la sociedad anónima abierta, esta sí, la forma de constitución tiene una diferencia. Tiene que tener más de 750 socios, no puede tener en teoría menos.
Se puede abrir cuando ha habido una oferta pública primaria de acciones o de obligaciones que se puedan convertir en acciones. Y entonces, cuando se llegue a 750 socios, o cuando más del 30% del capital social pertenezca a 175 o más accionistas. En ese momento ya la podemos constituir, ¿ok? Y todos los accionistas por unanimidad aprueban que entre al régimen de la sociedad anónima abierta. En el resto, la responsabilidad patrimonial es igual. Los órganos son los mismos, igual una junta general de accionista, un directorio que es obligatorio y la gerencia general puede hacer todo tipo de acciones, pero en esta tiene una característica. Bueno, las acciones deben estar registradas en la bolsa de valores y sus estados financieros son auditados por la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Ok? Pero son para empresas realmente grandes. Ahora vamos a hablar de los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios son el nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE tributario y el régimen general. Este cuadrito lo pueden guardar o mirar porque es un resumen, pero vamos a ver cada uno al detalle. El nuevo RUS, este es para personas que tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales. Y acá básicamente estamos hablando de las personas naturales con negocio. De ellos es de quien estamos hablando. No llevan registros contables, se hace un pago único mensual en función de las ventas o de las compras. No presenta declaraciones mensuales ni anuales, o sea, no emite factura, solo emite boleta. Entonces uno coge su talonario de boletas, suma todas las boletas que emitió en el mes y toma todas las compras que emitió en el mes y las suma. Y toma la mayor de las dos y va según la tabla. Si tiene ingresos hasta 5,000 soles, va a pagar 20 soles. Si tiene ingresos hasta 8,000 soles, va a pagar 50 soles. ¿Ok? Si excede los ingresos mensuales de la categoría 2, o si el total de los ingresos anuales sobrepasa los 96,000, debe cambiar de régimen. El régimen especial de impuesto a la renta, normalmente para las empresas pequeñas, o sea, las MIPES en general, a título personal es el que más me gusta. Este régimen entran las personas con negocio o las personas jurídicas que tengan rentas de cualquier actividad de comercio o industria y puede ser por venta, manufactura, ok. ¿Qué ventajas tiene? Solo llevan 2 libros, el registro de compras y el registro de ventas. Presenta declaraciones mensuales, pero el pago en la declaración mensual del impuesto, o sea, el IGB se paga igual, ok, tanto en el RER, en el MIPE tributario, en el general,
El IGB es 18% de la facturación. Tiene crédito fiscal. Pero como pago del impuesto a la renta, ustedes tienen un pago de 1.5% de su venta neta mensual. Cuando hablo de venta neta es venta sin impuestos. Ustedes toman cuánto vendieron, calculan el 1.5% y pagan eso a cuenta del impuesto a la renta. En este caso, en el caso del RER, este pago es cancelatorio, o sea, una vez que lo pagué durante todos los meses, al final de año no presento declaración jurada. Y entonces me evito esa, digamos, ese mes 13 que le llaman los contadores, que es la declaración jurada anual. Y la tabla con la que se pagan los impuestos es de la siguiente manera. El impuesto a la renta, 1.5% de los ingresos netos mensuales, el IGB, el 18%. La declaración, todos los años sale una tabla que la SUNAT publica y que se declara mensualmente de acuerdo al último dígito del RUC. Ok. Si los ingresos anuales superan los 525.000 soles, debe cambiar de régimen a uno superior. Ese es el límite, pero es de 525.000 soles netos. El siguiente, quienes no pueden... ese régimen tiene unas limitaciones. Ok. Primero, las empresas constructoras, cuando según el régimen del IGB, no se encuentren grabados con este impuesto. Las que presten el servicio de transporte de carga de mercancía y que sus vehículos tengan capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas métricas. Ok. Y también el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, los buses. Las empresas que organizan espectáculos públicos, los que sean notarios, martilleros, comisionistas o rematadores, agentes corredores de productos de la bolsa de valores u operadores que realicen actividades en bolsa de productos o de valores, agente de aduanas y intermediarios, o sea, brokers de seguros. Los casinos, tragamonedas u otras empresas de naturaleza similar. O sea, cuando van a inscribir su empresa en la SUNAT y ustedes declaran su rubro, su actividad social, ellos mismos los van a asesorar y les van a decir si pueden o no pueden. De ahí viene el régimen MIPE tributario. Es un régimen relativamente nuevo. Debe tener unos 3 años. Básicamente está dirigido a empresas que pasaron de ser, o sea, que ya no pueden acceder al RER porque se pasaron y que de alguna manera todavía no son una empresa muy, muy grande. Ahora, si ustedes quieren y están en capacidad de estar en el RER, también pueden ponerse en el MIPE tributario. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, hay que estar domiciliado en el país, tienen que tener renta de tercera categoría, o sea, actividades empresariales, y sus ingresos máximos deben ser 1.700 UITs. Para este año que va a comenzar, 1.700 UITs son 7.480.000 soles. Justo acaban de aprobar la UIT para el próximo año en 4.400 soles.
Ahora, ¿quiénes salen de este régimen? ¿Ok? Primero, contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función del capital y que sus ingresos netos anuales en conjunto superen las 1.700 UITs. ¿Quiénes son estos contribuyentes? Son cuando uno es accionista de varias empresas en un porcentaje determinado, ahorita no lo tengo en mente, creo que es 20% o más, se considera vinculante. Entonces, si yo soy accionista de 5 empresas y entre las 5 pasan de 1.700 UITs, ninguna de las 5 puede estar en este régimen, todas van al régimen general. ¿Ok? De ahí las sucursales o agencias o cualquier establecimiento de empresas constituidas en el exterior. O sea, una empresa constituida en el exterior que venga a operar al país tampoco puede tomar estos regímenes especiales. Y las empresas que pasan de 1.700 UITs en el ejercicio gravable anterior. ¿En qué momento pueden ingresar al régimen MIPE tributario? Esto se creó ¿por qué? Porque como el régimen MIPE tributario apareció cuando ya existían los otros y era una alternativa, se presentó la opción de migración. ¿Ok? Y entonces, el primero es al iniciar actividades, que eso es para cualquiera. ¿Ya? Con la presentación dentro del plazo del vencimiento de la declaración jurada mensual. Si provienen del RER o del RUS o nuevo RUS, en cualquier momento del año. Si provienen de el régimen general, a partir del año 2018 cuando se creó, con la presentación de la declaración jurada mensual de enero, todos los años pueden pasar al MIPE tributario. ¿Qué tipo de comprobantes puede emitir? Puede emitir facturas, boletas de venta, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito, de débito y guías de remisión. Siempre existe la pregunta cuando ven esto, ¿qué es una liquidación de compra? Yo como empresa en el Perú existen rubros o existen empresas informales en su mayoría y estas empresas cuando nos venden algo no nos emiten factura, pero me obligan a mí a generar un movimiento de dinero en mis flujos de caja. Para que ese movimiento de dinero no sea observado por la SUNAT, yo lo que puedo es emitir una liquidación de compra. Y entonces yo puedo decir, yo le compré a Juanito Pérez estos productos por el valor determinado. Acá está el IGB que yo lo pago y queda registrada la operación como si fuera una factura. Ese IGB que yo pagué funciona como un crédito fiscal. El régimen MIPE tributario, si las ventas llegan a 300 UITs de venta neta, solo lleva registro de ventas, registro de compras y un libro diario de formato simplificado. Si los ingresos son mayores de 300 UITs, pero no superan las 500 UITs,
llevan el mismo registro de ventas, el registro de compras, un diario y un mayor. Ahora, si yo paso de las 500 UITs y no llego todavía a las 1700 UITs, llevo compras, ventas, el diario, el mayor y libro de inventarios y balances. ¿Ok? Ahora, el pago de los impuestos. El IGB se paga exactamente igual, el 18% de cualquier operación que yo realizo, pero si mis ingresos no superan las 300 UITs, declaro y pago en el 1% de los ingresos netos mensuales. En el caso del RER era 1.5. Si supero las 300 UITs, pago el 1.5%. Ahora, ¿qué característica diferenciada hay? Yo puedo estar pagando el 1%, pero llegado el fin de año voy a tener que presentar la declaración jurada anual. Y entonces puede salir que yo tenga utilidades mayores a lo que he pagado, o sea, al porcentaje que pagué hasta ese momento. Y voy a tener que regularizar el impuesto a la renta. Entonces, acá, si mi renta es de 15 UITs, yo debo pagar 10% de esas 15 UITs, o lo que haya sido. Si es mayor a 15 UITs, debo pagar 29.5% del exceso. ¿Eso a qué me lleva? A que digamos que yo tenga 525.000, voy a ponerme en el tope, ok, y esos 525.000 me generan una utilidad de 66.000 soles, yo voy a pagar 10% de los 66.000, ok, que es 6.600, ok. Mientras que en el RER yo hubiera pagado en total 990. Entonces, a fin de año yo voy a pagar un diferencial adicional. Por eso es que a veces quedarse en el RER conviene si es que uno no sobrepasa los topes. Ya, depende de los rangos de utilidad que uno maneje. De ahí viene el régimen general. El régimen general es para todo el mundo o sea, todos los que no pudieron estar en los regímenes anteriores van al régimen general, y todo el que quiera, ¿eh? Porque no está prohibido. Uno puede hacer cualquier operación y no tiene limitación. Va a tener que llevar contabilidad completa. Las pérdidas se acumulan y entonces se deducen del impuesto a la renta del año siguiente, y uno paga mensualmente el 1.5% de la venta neta como coeficiente. El IGB, como siempre, es 18% de cualquier operación, pero al final del año uno presenta la declaración jurada y paga el 29.5% de impuestos sobre la utilidad. Acá no se salva nadie. Ahora, los regímenes laborales. Ya vimos régimen societario, régimen tributario. Ahora vamos a ver régimen laboral. Lo primero,
los regímenes no están asociados entre ellos. O sea, yo puedo ser, bueno, salvo la persona natural con negocio y el nuevo RUS, donde ningún otro régimen puede tener nuevo RUS, en el resto no hay una asociación. O sea, yo puedo ser una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima, y puedo estar en el RER, en el RMIPE tributario o en el general. No existe limitación, ¿ok? Y igual puedo estar en el régimen microempresa, pequeña empresa o general laboral, también sin asociación a el régimen societario. Lo único que me limita son los volúmenes de venta. Yo puedo ser régimen laboral microempresa hasta 150 UITs. Pequeña empresa hasta 1.700 UIT. Si sobrepaso eso, tengo que ir al régimen general de manera obligatoria. ¿Ok? El régimen general que me obliga a, primero, perdón, el régimen microempresa. Yo doy vacaciones de 15 días al año. La remuneración mínima es la remuneración mínima vital. El descanso semanal es de 24 horas. Los feriados, los que están en el régimen laboral común. Los asegurados pueden ser al CIS o a E-Salud. El personal debe estar o en la ONP o en la OFP. Y si hay un despido arbitrario, se le paga 10 remuneraciones diarias por año de servicio. Cuando entro al régimen pequeña empresa, ya tengo más de 150 UITs, yo igual doy 15 días al año de vacaciones. Doy una CTS que se deposita anualmente en mayo y en noviembre, equivalente a 15 días al año, o sea, medio sueldo. O sea, deposito un cuarto de sueldo en mayo y un cuarto de sueldo en noviembre. Igual, las gratificaciones son medio sueldo en el mes de julio y medio sueldo en el mes de diciembre. En cuanto a la remuneración mínima, es la remuneración mínima vital. En cuanto al descanso semanal, igual 24 horas. Los feriados, los del régimen laboral común, acá sí los asegurados van a E-Salud de todas maneras. Debo ser afiliado a la ONP o a la AFP. La indemnización por despido arbitrario es 20 remuneraciones diarias por año. Y de ahí lo que me queda es el régimen general. El régimen general no tiene limitación de ventas. Las vacaciones son 30 días al año. La CTS es un sueldo. Las gratificaciones son un sueldo completo en julio y uno en diciembre. La remuneración es no menor a la remuneración mínima. Eso en ninguna empresa puede bajar de la remuneración mínima. El descanso semanal es 24 horas a la semana. Los feriados son los establecidos según el régimen laboral común. Los asegurados siempre también tienen que estar en E-Salud. Uno debe ser afiliado a la ONP o a la AFP. Y la indemnización por despido arbitrario es un sueldo y medio por año de servicios. ¿Ok?
hasta ahora lo que hemos revisado es qué es lo que cada régimen me pide o me da. En este momento quedo a su disposición para las dudas. Estos son temas donde muchas veces tienen algún tipo de duda o algún tipo de preocupación. Si me hago sociedad comercial de responsabilidad limitada o me hago SAC, ¿qué ventaja o desventaja tengo? O si me coloco en el RER o en el MIPE tributario. Yo lo que siempre digo es, si ustedes van a analizar dónde colocar a su empresa, busquen las ventajas que cada régimen le da. No digan, pues, ¿saben qué? Somos 4 socios. Como podemos ser entre 2 y 20, me voy a colocar como sociedad comercial de responsabilidad limitada. Porque ustedes me dicen eso y yo lo que les voy a contestar es, por si acaso, la sociedad anónima cerrada también les permite lo mismo. Pero si ustedes me dicen, ¿saben qué? Uno de nuestros socios va a hacer su aporte con un local para la empresa o uno de nuestros socios va a hacer su aporte con un vehículo que va a ser usado para el reparto de la empresa, entonces yo les voy a decir, ¿saben qué? Tienen que ser una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Porque es la que les permite aportar bienes. ¿Ok? Entonces analicen los puntos que les da cada régimen. Yo voy a vender menos de 525,000 UITs y no quiero presentar declaración jurada anual. Bueno, entonces el RER. Yo quiero jugármela a presentar la declaración jurada anual y de repente pago más o pago menos impuesto a la renta. Bueno, el MIPE tributario. O sea, busquen los elementos diferenciadores, no los elementos donde son iguales. Porque hay muchos casos en que son iguales. ¿Ok? Igual, para hacer régimen laboral diferente al régimen general, tienen que inscribir a la empresa en el REMIP, en el Ministerio de Trabajo, pero la deben inscribir antes de contratar a cualquier empleado o cualquier persona. ¿Por qué? Porque si no la inscriben, todas las personas que empiecen a trabajar con ustedes antes de la inscripción van a ir al régimen general, o sea, les van a tener que pagar todas las ventajas que tiene el régimen general, a pesar de que ustedes pueden ser una empresa que está en el régimen microempresa, porque yo puedo ir a inscribirme. Y entonces, ¿qué pasa? Los únicos que van a estar en el régimen microempresa van a ser los que yo contraté después de la inscripción. Y entonces se me genera un problema. ¿Por qué? Porque hasta mis mismos trabajadores van a tener gente que va a tener unos beneficios y gente que va a tener otros. Entonces, una de las cosas que ustedes deben tratar de hacer es evitar eso, porque de esa manera evitan algún tipo de malestar entre su personal. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. En cuanto a los regímenes tributarios, los cambios partan del siguiente concepto. El MIPE tributario acepta que uno se pase en cualquier momento y de cualquier régimen. El régimen general
acepta que uno se pase en cualquier momento y de cualquier régimen. El RER no acepta que yo me vaya de arriba para abajo, ¿ok? O sea, si yo soy un régimen general, no me puedo pasar al RER. Entonces tengan eso en cuenta. Cuando se inscriban por primera vez, determinen en cuál les conviene más estar por ese caso. En particular, por ese caso. ¿Ok? Eso deben tenerlo en cuenta. De ahí, bueno, no sé qué otra consulta puedan tener para podérselas absolver. Hasta ahora no veo ninguna. Si alguien por el WhatsApp, por el Facebook ha hecho algún comentario, por favor, si lo puede repetir porque estaba, de alguna manera no han estado saliendo. Si no tienen ningún comentario, la última sesión, que es el proceso de formalización, la secuencia de formalización, la vamos a tener el día lunes en este mismo horario. Y ahí simplemente vamos a ver cómo formaliza, o sea, qué secuencia de actividades vamos a seguir para la constitución y la inscripción de la empresa. ¿Ok? Dicho esto, siendo ya las 8:57 y estando ya a puertas por un par de minutos de empezar la siguiente sesión, yo voy a entregar la sala para que el siguiente docente pueda empezar puntualmente. Quedo a su disposición. Tienen mi correo ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp 999409560 para cualquier consulta que me quieran hacer. Si estás, a ver, justo me hace un comentario, ¿qué régimen sería el mejor acogerse si estoy empezando? Si estás empezando como persona natural, perdón, como persona jurídica, ya sea unipersonal o societaria, a mí el que más me gusta es el RER. ¿Por qué? Porque si bien me van a decir, sí, en uno pago 1% y en el otro pago 1.5%, sí, pero no presento declaración jurada a fin de año y no hay declaración, o sea, no hay reajuste, o sea, no hay pago del impuesto a la renta adicional si es que mi utilidad lo permitiera. Entonces, con lo que yo hago en el RER, me estoy tranquilo porque llega diciembre, cierro y me olvidé y empiezo el nuevo año. En los otros regímenes, yo tendría que presentar en marzo la declaración jurada y mirar si tengo que hacer un pago a la cuenta del impuesto a la renta que no hice. Entonces, si tú estás empezando una empresa, yo recomiendo empezar por el RER. Me vas a decir, pero profesor, de repente yo voy a pasar los 525,000 de venta el primer año. No pasa nada. Si tú pasas de los 525,000 de venta el primer año y eso lo coordinas con tu contador, tienes que el siguiente año volver a pasarlos y recién ahí tienes que pasar al siguiente, que es al régimen MIPE tributario. ¿Por qué este tema de que si los paso en un año tengo que pasarlos en el siguiente?
Porque existen situaciones muy, muy específicas donde una empresa puede elevar sus ventas de una manera espectacular un año y al siguiente año caer. O sea, como el Estado compra por norma un porcentaje a las MIPES, ¿qué pasa si yo tengo una pequeña textil y agarré el contrato para hacer uniformes para una de las Fuerzas Armadas? Ya, pues me hizo volar en facturación. Pero el siguiente año ya no cojo ese contrato, sigo en mi operación normal. Entonces no me obligan a cambiarme. Entonces por eso yo prefiero el RER. En general, siempre que he podido me he puesto ahí. Es más, yo también a nivel societario prefiero la sociedad anónima cerrada. Es más flexible, me permite mejor manejo. Creo que con eso te dejo claro. El régimen laboral, el más bajo que pueda frente a los tres. ¿Ok? Creo que con eso te lo dejo claro. Ahora sí ya nos pasamos de las 9 de la noche. Eh, Tienen mi WhatsApp, tienen mi correo, por favor, cualquier consulta, no tengo ningún problema en respondérsela. Muchas gracias, buen fin de semana, nos vemos el lunes.